uno de los últimos temas del programa, que es neoplasias, tan interesante como todos los que hemos visto anteriormente. Entonces, vamos a iniciar con un repaso, y más bien es una clase para adentrarnos más a lo que es el tema de neoplasias, y uno de los elementos que hay que entender, que así como la apoptosis regula de un lado el crecimiento tumoral, y es un parámetro muy importante para esto, vamos a ver nosotros que en la parte de lo que se refiere la contrabalanza es la proliferación celular. Entonces, en esta proliferación celular, nosotros vamos a entender que estos dos procesos, cuando se mantienen en equilibrio, y no necesariamente que por cada célula que muera, una tiene que nacer o viceversa, sino simple y llanamente que todo se regula a través de estos dos mecanismos: apoptosis, proliferación, o muerte celular bajo otros mecanismos, ¿no? Entonces, vamos a ver primero lo que es el ciclo celular con un poquito más de detalle, y para eso la doctora Lourdes Aguilar nos va a presentar su clase. Adelante, Lulú. ¿Qué tal? Buenos días, cadetes. Buen día, doctor. A ver, permíteme tantito. Listo, cuando quieras iniciar. Okay. ¿Me escuchan bien? Sí, doctora. Excelente. Muy bien, adelante. Sí. Empezando con el tema del ciclo celular, vamos a entender y hacer un rápido repaso, ¿no? Entender qué es la secuencia de procesos que culminan con el crecimiento y la división celular, ¿no? Entonces, como nosotros ya sabemos, porque lo hemos visto desde la prepa, sabemos que está entonces conformado por una fase, por una interfase, y por la siguiente fase, que sería la mitosis, ¿no? Que es cuando finalmente sucede la división celular. Es decir, es esta clase de proceso en que hay una preparación para que nuestra célula se divida, ¿no? Tenemos entonces al inicio, como ya comenté, vamos a tener entonces este periodo llamado interfase. Este periodo entonces va a ser el tiempo que transcurre entre dos mitosis y que comprende entre el periodo G1, S y G2, ¿no? Entonces, en el G1, ¿qué es lo que va a suceder? Que la célula aumenta de tamaño y se sintetiza nuevo material citoplásmico. Sobre todo nos vamos a referir al ácido ribonucleico, ¿no? Ahora, en el siguiente paso, si es que todas las condiciones son óptimas para que suceda, vamos a pasar a la siguiente fase, que sería la fase de síntesis, que es aquella en donde sucede una duplicación de ADN, y cuando termina, el núcleo ya contiene el doble del ADN y las proteínas nucleares. A la siguiente fase, si es que se dan las condiciones apropiadas, nos vamos a pasar a la fase G2, que es donde se sigue sintetizando ácido ribonucleico y proteínas que incrementan los organelos y proteínas citoplasmáticas, ¿no? Entonces, esta parte, pues, creo que es la que ya conocemos desde la prepa. También luego tenemos, finalmente, a la mitosis. Visto todo esto, si la célula considera que es adecuado, finalmente vamos a pasar a la mitosis, ¿no? ¿Alguien se acuerda por cuáles fases está conformada la mitosis? Y antes de que me conteste alguien, pues también tenemos aquí a la fase G0, que sería la desenescencia, ¿no? Cuando arrestan a la célula debido a que a lo mejor no pudo pasar la prueba para que se llegara a sintetizar o duplicar su ADN, ¿no? O también debido a otras circunstancias puede pasar a la fase G0. ¿Alguien sabe entonces en qué se divide la mitosis? Ahí hay una pequeña pista, se divide en citocinesis, pero ¿cuáles son las otras fases que conforman a la mitosis? A ver, jóvenes, se los di en histología a todos, a la mitad de ustedes.
Bricia. Bruno, tú empiezas a poner puntos abajo, ¿eh? No, Pues se presente, divide doctora, en presente. profase, metafase, Profase, metafase, anafase y anafase, telofase, ¿no? telofase. Las básicas. Hay más, pero esas sí no me acuerdo. A ver, no hay más ni las básicas. Hay etapas de la mitosis. ¿Cuáles son? Son 4, doctor. A ver. Es profase, anafase, metofase y telofase. Correcto. Adelante, Lulú. Excelente, muchas gracias entonces por participar. Entonces aquí tenemos acá, exacta la mitosis. Ustedes ya nos indicaron por cuáles están conformadas. Aquí ciertamente puse una vez que es la prometafase, pero pues como el doctor ya dijo, en realidad en términos correctos solamente existen estas 4, que sería la profase, la metafase, la anafase y la telofase. A mí me gusta entonces pues hacer el acrónimo de problemáticas matemáticas, ¿no? Entonces, la profase es donde se va a llevar a cabo que el material genético se condense, el citoesqueleto se va a desamblar y el uso mitótico se va a comenzar a ensamblar. La envoltura nuclear también va a comenzar a dispersarse. Ahora, en la metafase, pues básicamente lo que sucede es que los cromosomas se comienzan a alinear en el ecuador, ¿no? En la placa de la metafase, y entonces se comienzan a unir a los microtúbulos cromosómicos por ambos polos, ¿no? Aquí como se ve en la imagen. En la anafase los centrómeros se dividen y los cromátides hermanas se separan, como podemos ver en la imagen. Los cromosomas entonces migran a los polos opuestos, esto es para acá y esto es para acá, ¿no? Entonces se dividen. Y en la telofase finalmente sucede que los cromosomas se aglomeran en polos opuestos, las cromosomas se dispersan, la envoltura nuclear se vuelve a ensamblar y las células hijas finalmente se separan por medio de la citocinesis. La citocinesis, si recordamos, es cuando finalmente se divide la célula mediante el anillo contráctil de actina y miosina, produciendo entonces las dos células hijas, cada una con un juego completo de cromosomas. Es decir, cuando finalmente sucede la división del material citoplasmático, básicamente es lo que ocurre en la citocinesis. Bueno, entonces, las células de mamífero proliferan solo cuando son estimuladas para hacerlo, como nosotros sabemos. Y esto sucede a través de señales. Estas pueden ser intracelulares o extracelulares. Las señales intracelulares es por medio de factores de transcripción y las extracelulares por medio de factores de crecimiento, hormonas o mitógenos, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando no hay estas señales? Pues que el ciclo celular no avanza, es decir, se detiene en un punto de control, en el G1, y la célula entonces entra en el estado de G0, lo que habíamos comentado hace unos momentos, ¿no? Aunque se sabe que las señales, sobre todo extracelulares, pueden estimular a la célula para que salga de este estado de G0, de senescencia, y entre al G1 para que inicie un nuevo ciclo de división celular, ¿no? Y bueno, entonces todo esto ya lo sabíamos, ya lo vimos. ¿Alguna duda? ¿No? Entonces continuamos. Entonces, bueno, continuamos entonces ya con la regulación del ciclo celular, ¿no? Bueno, entonces tenemos que podemos tener una regulación intracelular. La regulación intracelular es más que nada por activadores e inhibidores, es decir, este proceso se regula a través de proteínas que lo ayudan a que este progrese o que lo inhiben. Aquí es donde encontramos a las ciclinas, a las cinasas y a los inhibidores de cinasas. Nos vamos ahorita a concentrar por ahora en las ciclinas, en las ciclinas y las cinasas dependientes de ciclinas. Estos son reguladores clave en la transición del ciclo celular, ya que impulsan la progresión del mismo. Como podemos ver aquí en general, pues nos marcan esta unión, porque en realidad no funcionan la una sin la otra. Podría decirse que casi es una macromolécula que funciona para llevar a cabo la función de fosforilar. Ahorita vamos a ir viendo bien cómo es que llevan a cabo su función, ¿no? Entonces vamos a tener que existen, bueno, de las que conocemos o de las que ahorita nosotros vamos a hablar, va a ser de la ciclina D, E, A y B. Bueno, entonces tenemos que la ciclina D y E
forman complejos con las sinasas con las sinasas 4 y 6. Esto en la transición de la fase G1 a S, es decir, que la ciclina D puede ser inducida por transcripción de señales externas, como las que ya se mencionaron, que sería mitógenos, hormonas, y entonces la ciclina D entonces hace este complejo con las sinasas y tiene la función de fosforilar a la proteína del retinoblastoma. Una vez que esto ocurre, la célula pasa el punto de restricción, es decir, todo bien, progresa entonces para que pueda pasar a la síntesis, ¿no? Y esto es un paso esencial, obviamente, también para la transición de G0 a G1. Se sabe que su sobreexpresión de ciclina D se relaciona con adenomas paratiroideos, linfomas o algunos carcinomas. Ahora, del complejo de ciclina E, que se une con las sinasas 2, bueno, este es el complejo dependiente de ciclinas 2. Este actúa cooperativamente con la ciclina D, bueno, con el complejo de ciclina D, y también se sabe que fosforila a la histona 1, lo que produce un reacomodo en la cromatina. Su sobreexpresión aporta a la fase G1 y se ha observado que sucede esto en carcinomas de próstata, colon, páncreas y estómago, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que la ciclina D y E básicamente actúan para que suceda una progresión de fase G1 a S. Ahora, para que suceda, para que se avance en la fase S, va a actuar la ciclina A y se asocia esta a su vez con las sinasas dependientes de ciclina 2 y 1. Esto contribuye entonces a una transición. Estas van a contribuir en una transición tanto de G1 a S, en la progresión de S y en la transición de G2 a M. Entonces, si ven, actúan en varias partes. Donde nos debemos más que nada de centrar es en la fase S. Entonces, este complejo nos va a ayudar cuando está unido a sinasas dependientes de ciclina 2, más que nada nos va a ayudar en esta progresión de G1 a S. Y cuando está unida a la sinasa dependiente de ciclina 1, nos va a ayudar en la progresión de G2 a M, bueno, a mitosis. Entonces, he encontrado que alteraciones en esta ciclina A se relacionan con cánceres de adenocarcinoma de mama, riñón y páncreas, o también con melanoma, mesotelioma, etcétera. Bueno, luego tenemos a las ciclinas que actúan en la fase G2M. Como les dije, la anterior que vieron, que era la A, ciertamente pues actúa en las fases que les comenté, pero la que principalmente va a actuar en esta fase de G2AM va a ser la ciclina B, que se va a relacionar y va a ser más bien el complejo con la sinasa dependiente de ciclina 2 y 1. Entonces, esta nos va a ayudar para la progresión en la transición de G2 a M y la progresión de mitosis. Existen 3 isoformas de ciclina B. La podemos encontrar como ciclina B1, B2 y la B3, que es nuclear. Ahora, la expresión de la ciclina B también se ha encontrado alterada en algunos tipos de neoplasias. Pues eso como fácilmente mencionarlo, ¿no? Y pues aquí esto es un resumen entonces de lo que acabamos de ver. Entonces, ciclina D se relaciona en la progresión de la etapa G1, la ciclina E en la etapa de G1 a S, la ciclina A en la fase S y la ciclina B en la etapa de mitosis, ¿no? Eso es rápidamente un resumen de lo que ahorita vimos. ¿Alguna duda? ¿No? No, doctora. No, doctora. Muy bien, doctora. No, doctora. Okay. Bueno, entonces, como les mencioné, por la regulación del ciclo celular se va a dar por medio de activadores, esos fueron los que comentamos, y también por medio de inhibidores. Estos de alguna forma nos podríamos decir que también son importantes, ya que nos ayudan muchas veces a evitar el cáncer, ¿no? O bueno, más que el cáncer, evitar que una célula anómala siga progresando en el ciclo celular, ¿no? Es gracias a estos inhibidores de sinasas dependientes de ciclina, ¿no? Entonces, sabemos que, pues, obviamente, como su nombre lo dice, se unen a las sinasas dependientes de ciclina o a sus complejos cuando ya están las sinasas dependientes de ciclina unidos a su ciclina. Entonces, tenemos 2 familias de inhibidores. Las proteínas inhibidoras de las sinasas dependientes de ciclina o las inhibidoras de la sinasa. O sea, sería la IN4 y la CI. Entonces, tenemos que los genes que producen a estas inhibidoras de sinasas se localizan en áreas de cromosomas alteradas.
en un número considerable de cánceres humanos. Esto sugirió que podrían ser clasificados como genes supresores tumorales. Entonces, pues es lo que les comentaba ahorita. Pues sucede que pues uno sabe que hay cromosoma alterado, entonces comienza a generar estas inhibidoras que nos dicen, oye, espérate, hay que parar todo este proceso de ciclo y ver si podemos reparar, ¿no? Entonces, ahora hablando de las proteínas inhibidoras de las cinasas dependientes de ciclinas, sabemos que estas actúan sobre la mayoría de los complejos de ciclina sinasa y poseen una amplia especificidad de unión al complejo y, por tanto, para inhibirla, ¿no? Favorece entonces la formación de complejos ciclina sinasa. Esto a lo mejor ustedes dirán, pero ¿qué onda? O sea, tú me estás diciendo que pues los separan o bueno, inhiben estos complejos. ¿Por qué aquí dice que ahora a su vez favorecen la formación de estos complejos? Pues no, es porque estas proteínas inhibidoras son muy, tienen alta especificidad, como mencionaba aquí, justamente aquí arribita. Entonces, ¿qué sucede? Que ellas dicen, oye, ustedes dos a las que sí puedo como controlar, ustedes dos únanse, porque yo no quiero que te unas con esta otra a la que yo no conozco, a la que yo no conozco, a la que yo no puedo controlar, ¿no? Entonces es por eso que favorece la formación de complejos sinasa sinina que pueden controlar, ¿no? Que son específicos, ¿no? Entonces, bueno, de proteínas inhibidoras de sinasas dependientes de ciclinas, tenemos a la P21. Esta, si se produce en forma excesiva, esta inactiva los complejos A y E, bueno, a la ciclina A y E, y a sus sinasas, ¿no? También inactiva a la ciclina D1. Entonces, esto impide que se lleve a cabo la transición de G1 a S. Cabe aclarar que esto está bajo el control de P53 y P53 se da ante daños al ADN, ¿no? Luego tenemos, la P21 también se conoce que se relaciona con adenocarcinoma de mama, linfoma no-Hodgkin, adenoma de útero, hematoma, leioma, lipoma, astrocinoma, entre algunas otras, ¿no? Ahora, de P27 también se conoce que es un substrato efector del factor de crecimiento transformante beta, es decir, a este lo activan factores externos y su mecanismo de regulación pues es negativo, ¿no? Y pues ya se dijo que es externo porque, pues insisto, este factor de transformante de crecimiento beta, pues es un factor externo que pues nos va tarde o temprano a llevar una acción en esto del ciclo celular, ¿no? Entonces sucede una detención del ciclo en la fase de G1. ¿Por qué? Porque inactiva los complejos de ciclina E, al de ciclina A y al de ciclina D. Es bastante entonces parecida a P27 con P21, ya que ambas de alguna forma tienen su función en las mismas complejos de ciclina, ¿no? La diferencia entonces es que P21 sí requiere de señales internas y P21 de señales externas. Bueno, entonces luego tenemos a las, y antes de pasar a la siguiente, tenemos que P27 se relaciona con tumores de células germinales, de ovario, de testículo, leucemias linfocíticas agudas, mielocítica aguda, adenocarcinoma de mama, entre otros, ¿no? Ahora, las inhibidoras de sinasa 4 se les relaciona con el P16. Estas impiden la formación de complejos por parte de la sinasa dependiente de ciclina 4 y de la 6, es decir, que impiden la formación de estos complejos o de estas solo enzimas y por tanto impiden su activación, ¿no? Entonces tenemos que de inhibidoras de sinasa 4 encontramos a la P16, que se une de forma específica a la sinasa dependiente de ciclina 4 y 6 e inhibe indirectamente a la fosforilación del retinoblastoma, bueno, de la proteína de retinoblastoma. A la P15, que inactiva igual a las que ya hemos dicho, a sinasa dependiente 4 y 6, formando complejos estables e inactivando la fosforilación de la proteína de retinoblastoma. Todo esto de la fosforilación de esta proteína la vamos a entender ahorita en unas diapositivas futuras. Entonces, también tenemos que la P15 responde a estímulos externos, el que ya habíamos mencionado antes, el factor de crecimiento beta, ¿no? Luego tenemos también a la P18 y a la P19. Esta tenemos entonces que inhibe a la actividad de sinasas de los complejos de ciclina D y de la ciclina D
en la sinasa dependiente de ciclina 4 y 6, lo que ya hemos venido comentando. Por lo tanto, impide la fosforilación de la proteína retinoblastoma, por lo que detiene el ciclo en la fase G1, ¿no? Entonces, todas estas lo detienen básicamente en el ciclo, en la fase G1. Ahora, a lo mejor ahorita ya me van a entender un poquito más a qué me refiero y cómo es que estas proteínas, cómo es que funcionan, ¿no? Pues entonces, ya se había dicho que la INC4 va a inhibir a los complejos sinasa dependiente de ciclina 4 y 6, que están unidos a la ciclina D. Bueno, entonces aquí tenemos a nuestra oloenzima, a la ciclina D y a su sinasa dependiente 4. Aquí tenemos entonces a la P16. Esta es la que está impidiendo que estas estén en su forma activa. Si se fijan aquí dice inactive sinasa. Entonces tenemos que cuando estas están inactivas, la E2F no se puede liberar, por lo que no se pasa al punto de restricción. Entonces se detiene aquí. Entonces tenemos que la acción de la P16 se relaciona con el medio extracelular, es decir, necesita de señales externas, como serían mitógenos, factores de crecimiento, nutrientes y hormonas, para que nos diga, ¿sabes qué? Yo sí me voy, sí me estás dando entonces chance de irme de aquí y hacer que este complejo de ciclina D con sinasa 4 lleve a cabo su chamba, ¿no? Entonces aquí tenemos ya la imagen esquemática de cómo es que funciona. Entonces aquí tenemos que está de forma inactiva. Hay señales externas que llegan y le dicen a P16, oye, ¿sabes qué? Sí tenemos chance para que haya síntesis. Ahorita vamos a ver, síntesis del DNA, sí tenemos chance para que el ciclo celular progrese. Ok, bueno, está bien, entonces ahora sí yo me voy y puedo hacer que la ciclina D y su sinasa 4 funcionen y ya estén en su forma activa. Lo que van a hacer entonces, como les dije, es fosforilar. ¿A quién van a fosforilar? A la proteína de retinoblastoma, como les había dicho hace ratito. Aquí aparece con sus fosfatos y entonces al fosforilarla me deja solita y libre finalmente a la E2F, que esta tenemos que es un activador de transcripción de proteínas que se van a necesitar para la síntesis del DNA. Entonces, ahora que tenemos que si estas señales que le dicen a P16, oye, está bien, todo chido, podemos continuar con el ciclo celular. Si estas señales faltan, entonces P16 no se mueve. P16 y P27 siguen hacia arriba, entonces siguen inhibiendo estos complejos. Y pues también entonces tenemos que P27 suprime la actividad de estos complejos y lleva a la célula a la etapa G0. ¿Sí me entendieron aquí? ¿Alguna dudita? Sí, doctora, dijo hace rato que todo esto estaba bajo el control de la P53, ¿no? O sea, la P53, si estuviera dañada, le daría el paso libre inhibiría la P16 para que pasara el complejo. Correcto. Sí, de hecho, perdón, hay una mutación que es de P53 y cuando P53 está mutada, es un marcador, en algunos tumores es un marcador de mal pronóstico. Y hay hasta un anticuerpo para detectar a P16. Ajá. Perdón, gracias. Adelante. Entonces, pasando a la siguiente. Entonces aquí tenemos de nuevo otro resumencito sobre las ciclinas, sobre las sinasas que están relacionadas con cada ciclina, sobre sus inhibidores que actúan sobre cada ciclina, sobre cada complejo ciclina-sinasa, y sobre qué fase es que actúan, ¿no? Bueno, entonces luego tenemos lo que a lo mejor ustedes decían que faltaba, ¿no? Lo de puntos de control. A lo mejor de esa parte todavía nos acordamos en la prepa. Entonces tenemos la regulación del ciclo celular. A mí me gustó bastante esta imagen porque me parece bastante esquemática. Es como continúa S, descanso, entro G0, ¿qué es lo que hago, no? Hay varias señales que nos van diciendo a nuestra célula qué es lo que tiene que hacer. Bueno, entonces tenemos algo llamado punto de restricción. Entonces tenemos que se encuentra al final de G1 y que si la célula lo pasa, se dice que se encuentra comprometida irreversiblemente a que entre al ciclo celular. Entonces tenemos que está controlado este punto de restricción principalmente por el medio y por medio de su capacidad de inducción. Entonces tenemos que este punto de restricción es responsable
intracelular para atravesar este punto. Bueno, perdón, que la ciclina D, la que ya hemos hablado tantas veces con isocinasa 4 y 6, es la responsable de que pasen este punto de restricción. Entonces aquí simplemente volvemos a ver una vez más lo que ya les expliqué en la anterior. Esto simplemente es lo que nos está mostrando qué es lo que sí debería de suceder, ¿no? En la anterior les puse que eso era la inhibición, es decir, no iba a suceder que P16 se fuera y entonces todo este proceso que vemos aquí, sí están viendo mi flechita, ¿no? Sí, doctora. Ah, excelente. Entonces todo este proceso que vemos aquí no se va a dar, obviamente, ¿no? Porque desde un inicio P16 no está permitiendo que ocurra. Entonces, este punto de restricción simplemente es lo que ya les expliqué, ¿no? ¿Y qué va a suceder? P16 se va, ciclina D con su sinasa 4 puede llevar a cabo su función de fosforilar a la proteína de retinoblastoma, lo que permite que E2F libre ya lleve a cabo su función, es decir, estimular la síntesis de proteínas necesarias para la síntesis del ADN, específicamente de la ciclina E y de la sinasa 2. Entonces, pues, esto es básicamente casi volver a repetir lo que ya se había mencionado, ¿no? Luego tenemos los puntos de control, que son mecanismos de vigilancia para detectar el daño al ADN o a los cromosomas. Bueno, son más bien especialmente sensibles a los daños al ADN. Entonces vamos a encontrar que hay 3 puntos de control. Está el punto de control G1, que está antes de que se lleve a cabo la transición de G1 a S. Está el punto de control G2, donde va a ver si se pasa de G2 a M, y está el de punto de control en el uso, que es cuando se va a ver si se pasa de metafase a anafase. Entonces, pues aquí está muy esquemático. G1 checkpoint, G2 checkpoint y en el uso, que sería también el punto de control en la mitosis, ¿no? Entonces, pues también aquí me agrada porque también como que bastante animado hace la pregunta en el punto de control G1. ¿El ADN está intacto? ¿El ambiente es favorable para que yo comience a hacer una duplicación del ADN? Si dicen, pues sí. O sea, si todas las señales dicen sí, adelante, pásale, pues ya continúa. Ahora, luego pasa a G2 y dice, ok, en G2 se pregunta, ¿el ADN ha sido replicado? ¿Y el ADN está intacto? ¿Y el ambiente es favorable para que yo me pase a mitosis, es decir, a la división? Si de repente todo está sin problemas, pues sí, se pasa a mitosis. Y en la mitosis, entonces, es donde nos preguntamos, ¿todos los cromosomas se han unido al uso mitótico? ¿Todo está bien para que entonces ya termine yo de llevar a cabo la mitosis? Y pues eso es básicamente lo que me gustó bastante esa partecilla, ¿no? Bueno, entonces luego tenemos el punto de control G1. Vamos a ver más específicamente estos puntos de control. Entonces encontramos que el punto de control G1 está justo después del punto de restricción. Y en ¿qué va a suceder? Bueno, antes de esto, pues, la célula aquí va a verificar si el tamaño de la célula es apropiado, si hay nutrientes, si hay factores de crecimiento, si es que acaso en la célula hay algún daño en su ADN. Entonces se va a andar como verificando todos esos procesos, ¿no? Es lo que tiene que ver este punto de control para que la célula progrese, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces encontramos que la ciclina E con su sinasa 2 van a inactivar al retinoblastoma y va a favorecer el trabajo de la E2F, la que ya habíamos visto hace ratito, para que estén listas las enzimas necesarias para comenzar la síntesis del ADN en la fase S. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Esto es lo que generalmente debe de pasar, ¿no? Si todo está de acuerdo, si todas las condiciones son favorables, esto es lo que va a suceder. Pero ¿qué sucede? Que pues a veces va a suceder la inhibición, ¿no? Por la P53. Normalmente la P53 está unida a MDM2, pero ¿qué sucede? Que si hay daño en el ADN, esto va a ocasionar que unas enzimas se activen y separen a P53 de MDM2 y entonces hacen que la P53 pueda pues activarse, ¿no? Ahora, la P21 se sintetiza ante mayores concentraciones de P53, ¿no? Porque estamos de acuerdo que no solamente se pasa en una P53, son varias P53 las que se van liberando y entonces esto ocasiona que se sintetice la P21.
Ahora, ¿por qué nos interesa esto? Porque aquí vamos viendo, ¿no? Entonces, sucedió una lesión en el DNA, esto hace que la P53 se active, es decir, que se libere de MDM2 y entonces comience a aumentar su concentración. Esto es algo que, eso es como la señal para que P21 se comience a sintetizar. ¿Qué es lo que hace entonces P21? Pues que se une a la ciclina E y a su sinasa 2, ¿no? Por lo cual la vuelve inactiva. Ahora, como ya había mencionado, ¿qué es lo que sucede cuando esta inhibición no se lleva a cabo? Pues que su ciclina E con su sinasa 2 están activas, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hacen esta, por así decirlo, macromolécula o este complejo? Pues fosforila, ¿no? Lo que ya les había dicho. ¿Y a quién fosforila entonces? A la proteína retinoblastoma, ¿no? Como vemos aquí. Aquí ya la están fosforilando, lo cual hace que E2F ya esté libre. Y entonces E2F puede llevar a cabo su función para sintetizar enzimas que nos ayudan a la síntesis del DNA para que entonces se pase a la etapa de G1 a S. ¿Alguna duda en esta parte? No, doctora. Excelente. Bueno, entonces luego tenemos a la fase, el punto de control G2, entonces que nos va a decir si podemos pasar de G2 a mitosis. Entonces, este punto de control se encuentra al final de G2, entonces nos va a decir si podemos pasar, para pasar, más bien nos va a decir la ciclina A y B con su sinasa 1, si podemos o no, si tenemos permitido el paso, ¿no? Tenemos que a la unión o al conjunto de esta ciclina B y A con su sinasa 1 se le conoce como conjunto factor promotor de mitosis. Este nos va a ayudar a inducir el ensamblaje del isomitótico, en menor medida de asegurarnos que los cromosomas se unan al ensamblaje, que se inicie la condensación del material genético al activar a las condensinas, que se lleve a cabo un desensamblaje de la envoltura nuclear fosforilando las láminas nucleares, armar nuevamente el citoesqueleto celular, reorganización del aparato de Golgi y del retículo endoplasmático. Y pues tenemos que aquí quien va a actuar para inhibir este punto va a ser la P53, de las maneras que ya hemos hablado anteriormente, ¿no? Bueno, luego tenemos el punto de control del uso, es decir, se va a encontrar en la mitosis. Y este nos va a decir si podemos pasar de metafase a anafase. Encontramos que este punto de control se localiza en la fase M, entre la metafase y la anafase, como ya había mencionado. Todos los cromosomas se hayan unido al uso metótico. O sea, ¿qué es lo que nos va a ver este punto de control? Nos va a revisar que todos los cromosomas, como ya mencioné, se hayan unido al uso metótico. Va a ver si uno de los cinetocoros no se encuentra unido, pues que lo manda una señal negativa al sistema de control. Es decir, le dice, ¿sabes qué? Tú entonces tú no vas a pasar de aquí, ¿no? Y bloqueando la activación de proteínas implicadas en la separación de las cromátides hermanas. Entonces, inactiva el conjunto de APC con su CDC20, es decir, inhibe la liberación de la separasa, impidiendo que las cromátides hermanas se separan hasta que la señal desaparezca. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto de la separación de las cromátides hermanas? Vamos a encontrar que las coenzinas, que son estas de acá, son proteínas que unen a las cromátides hermanas. Es durante la anafase cuando las cromátides se separan, como nosotros ya sabemos. Para que esto suceda, es necesaria la activación de varios complejos proteicos. El principal de estos va a ser el complejo promotor de la anafase, es decir, el APC. Entonces, este complejo es activado por la unión de una proteína semejante a una sinasa, la llamada CDC20. Una vez activado este complejo promotor de la anafase, se encarga de marcarla a diversas proteínas para que se degraden. Entre ellas va a ser a la securina, que inactiva a la separasa. Esta separasa es la proteína encargada de inactivar a las coenzinas, eliminando la unión entre las cromátides hermanas. Entonces, ¿sí entendimos? Entonces, aquí está inactiva el complejo promotor de la anafase. Se le une la que es parecida a una sinasa, que también se le llama ciclo de división celular, por eso CDC, a la CDC20, lo cual la activa. Ahora, la securina hace que la separasa esté inactiva. ¿Y qué sucede aquí? Que hay una ubiquitinización y entonces
de la securina, hace que entonces la separasa esté activa. ¿Y qué va a llevar a cabo? Va a degradar, por así decirlo, a la coesina, que es la que mantiene a las cromátides hermanas juntas, como podemos ver en la imagen. Y pues finalmente estas se separan y se puede llevar a cabo la anafase. Pero pues si hay alguna señal que nos dice, oye, ¿sabes qué? Aquí hay un error, no deberías de continuar en la anafase. Es que sucede que todo esto no se lleva a cabo, entonces las cromátides hermanas no se separan, ya que no hay degradación de la coesina. Y pues eso básicamente sería todo, compañeros. Perdón. El control extracelular del ciclo celular, bueno, porque se acuerdan que les comenté que había un control intracelular y un control extracelular. Bueno, el control extracelular va a suceder para la entrada del ciclo celular, se requiere que la activación de las vías de las ciclinacinasas a través de señalizaciones mediante factores solubles de naturaleza proteica, llamados mitógenos. Entonces, pues que estos mitógenos sí van a actuar de las maneras en que ya les he expuesto, pero simplemente es que van a recibir una señal externa, en este caso de los mitógenos. Los mitógenos entonces tenemos que controlan la tasa de división celular actuando en la fase G1 y que también se encargan de que liberan el control negativo del ciclo celular, permitiendo la entrada a la fase S. Entonces tenemos que los mitógenos se unen al receptor de membrana, al receptor de membrana. Este va a tener una actividad de tirosina sinasa. Este va a activar a la proteína G monomérica RAS. Esto desencadena una cascada de fosforilaciones a través de MAP, que sería la sinasa activada por mitógenos, que se transmite este impulso a moléculas efectoras, específicamente a las sinasas de proteínas o a los factores de transcripción que ya hemos mencionado antes, lo que nos da como resultado una transcripción de genes que pueden dividirse entre tempranos, codifican para la ciclina G1 o tardíos, y tiene todo el sentido del mundo lo de tempranos, porque pues, como sabemos, todo el ciclo celular comienza por la fase G1. Entonces, ¿sí entendimos, compañeros? ¿Hay alguna dudita? Pues eso fue, ahora sí que... Muy bien, doctora. Jóvenes, creo que de una manera bastante sintetizada, hay que hablar bien, de una manera bastante sintetizada, la doctora Lulú pues, nos dio una muy buena revisión de lo que es el ciclo celular, porque, como les he dicho, básicamente de esto depende mucho que un tumor crezca o no crezca, o que de pronto las células madre, que ahora que se habla mucho de las células madre, vayan o no a proliferar, ¿no? Entonces, ¿no tengan alguna pregunta para la doctora? No, doctor, estuvo muy bien explicado. Muy bien, acuérdense que aquí tratamos de hacerlo lo más objetivo posible. Y bueno, pues ya quien le vaya leyendo el libro, pues va o los libros, va teniendo más dudas, ¿no? Entonces, muy bien, doctora, pues muchísimas gracias por su excelente presentación. No sé si alguien quiere comentar algo. Bueno, por azares de que tengo una reunión a las 12 del día, vamos a dejar hasta aquí la clase. Vamos a dejar hasta aquí la clase y mañana vamos a ver todo el tema de neoplasias. Entonces, recuerden que en esta ocasión voy a hacer preguntas del examen de las clases, ¿no? Por eso les estoy grabando las clases y se las estoy enviando a su correo de grupo, ¿vale? Doctor, una pregunta. Bueno, en la exposición decía que el control estaba por P53, pero cuando había un desequilibrio o mutación de P53, pues se subían los niveles de la P16, pero esta P16 se activa junto con la P21 o en qué momento, o son simultáneos. ¿No quieres contestar o?
¿Dónde está por ahí la doctora Lulú? Sí, aquí estoy, doctor. Sí, adelante. ¿Podría volver a repetirme la pregunta, por favor, compañero? Bueno, cadete, perdón. Sí, es que, bueno, había dos mecanismos donde podría haber como alteraciones, pero las proteínas que se mencionaron fueron la P21 y la P16. O sea que si la P16 se activaba, no dejaba que se liberara el complejo de las CD4, creo, con la P16 y creo que era la bueno, era el complejo y que este lleva a favorecer la liberación de la E2F. Y la otra era la por medio de la P21. Pero mi pregunta es, ¿la P53 controla ambos simultáneamente o cuál se activa primero? Bueno, ahí supongo que sí pediría la ayuda del doctor, porque, o sea, lo que yo leí solamente, o sea, hasta donde yo leí, la P53 más que nada maneja la P21, no tanto a la P16. Uh-huh. Sí, aquí básicamente quien va a tener el control, por eso le llaman el gen guardián, ahora sí que es un gen guardián del genoma, va a estar controlando las expresiones o no de P16 o de P21, pero básicamente todo lo hace sobre P16. Por eso, por ejemplo, en el carcinoma cérvico-uterino, un marcador de mal pronóstico es P16 y también en algunos tumores cerebrales. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Bueno, pues entonces, pues hasta aquí la dejamos. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Sí, doctor, hasta mañana. Doctor, gracias, doctor, hasta luego. Gracias, hasta mañana. Hasta luego. Bye. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Doctor, excelente.